hoy y durante todo este tiempo yo me siento uno de IFEMA más. Estoy encantado de participar en este día de las ferias y en una feria tan importante como es la de Madrid y conocida en el mundo entero. Os voy a contar un poco de mi vida, un poco casi todo, pero lo más rápido posible. Desde niño, prácticamente, poco a poco, cómo he ido introduciéndome en la montaña. Esto es nuestro campo base, que le veremos luego de otra forma. Desde niño yo tenía la inquietud de no estar en las ciudades, sino de ir al campo, a los ríos. Me llamaba siempre la atención desde muy niño. Yo empecé a trabajar muy niño, empecé a trabajar a los 11 años y a los 14 tuve unas vacaciones con mi amigo Antonio Riaño, que es el de la izquierda, y yo soy el de la derecha. Eso me han dicho unas amigas que dijese quién era yo de los dos. Y bueno, pues pasamos nuestras primeras vacaciones en La Pedriza, después desde allí fuimos a la Sierra de Guadarrama, con lo que había. Estoy en la prehistoria del alpinismo, cuando se utilizaban unas herramientas verdaderamente increíbles y bueno, hemos cambiado mucho. En España hemos cambiado mucho en muchas cosas y en el alpinismo también. Los ingleses, la primera vez que fueron al Everest fue hace más de 100 años. Nosotros la primera vez que fuimos a un 8000 fue el año 1973. Había mucha diferencia, pero hoy día, como en todo, en el deporte estamos a la altura de cualquier país y en este deporte también, y sobre todo en el deporte femenino. Cada día está más alto y mejor en España. Es increíble el cambio que se ha dado. Yo hago un homenaje desde aquí a todas las deportistas y a todas las mujeres, porque verdaderamente me tienen enamorado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirar lo que duraban en aquellos tiempos las camisas de cuadros. En esta foto, entre las dos fotos debe de haber aproximadamente 4 años o 5 así, pero ahí seguíamos. La primera visita a la Sierra de Guadarrama, ya empezando a escalar, con material comprado en el rastro, las chaquetillas de aviación, las botas también, las cuerdas eran de cáñamo. Parecemos unos legionarios, como dijo, unos legionarios escapados de la legión o algo así, tenemos esa pinta, pero estamos encantados de lo que estamos haciendo en aquellos momentos. El año 62 fue mi primer año ya que hice escaladas de gran importancia. Aquí estoy, camino de los Alpes, aunque estoy en el Pirineo, en una pared de 800 metros, la Piquelón, en el Viñemal. Todavía no existen los arneses y vamos atados al pecho con la cuerda. Ya es la primera vez que llevamos cuerda de nylon, muy fina para lo que se lleva ahora, pero al salir de la cuerda de cáñamo creíamos que la de nylon aguantaría todo. Y aquí está mi grupo, mi primera cordada, que tuvimos un proyecto fantástico. Yo había leído el libro de Guido Magnone sobre el Dru, sobre esta maravillosa montaña que está en los Alpes, se ve muy bien desde Chamonix. A mí me han gustado siempre como las montañas puntiagudas, y a esta montaña he subido en 3 ocasiones. He subido por la cara oeste el año 1962, subiendo a la torre, la cara norte después, incluso examinando a unos aspirantes a profesores de escalada, y a los 50 años el Espolón Bonatti, todas muy parecidas de dificultad. Sobre todo el Espolón Bonatti y la oeste, que es esta aquí, con un casco de moto, un anoracillo, no había goretés y esas cosas. La mochila me la había hecho yo, como era tapicero, me la había hecho yo de un retal de plástico, el material el que había, los tacos de madera, y entre estas dos fotos pues hay casi 30 años. Aquí tengo 23 y aquí tengo prácticamente 50. Aquí estuve 3 días en la pared, y aquí hice esta ascensión con un compañero que él llevaba una pequeña mochila en el día saliendo del refugio Charpoix. ¿Qué había cambiado en nosotros? Había cambiado el material, pero sobre todo había cambiado nuestra mentalidad. Aquí íbamos asustados, pensando los franceses, cómo han sido los franceses toda la vida, y sobre todo los alpinistas. Ahora ya están un poco más relajados, pero aquello era Chamonix, era impresionante. Y nosotros, unos pobres chavales, pero hicimos la primera ascensión española a esta vía, que entonces era de los primeros grados de dificultad que se hacían en España, era 6º grado. Y aquí pues volamos por la pared porque ya teníamos otra mentalidad, otro material,
y no estábamos tan acobardados como en aquellos tiempos, ¿no? He ido recorriendo, como es lógico, todos los caminos de la montaña, los primeros con los pantalones bávaros, el primer arnés que se había era un edelriz de cuerda, no era de asiento como son ahora, luego las mallas, el pelo largo, me he ido adaptando a las modas de cada momento y a la actitud de cada momento. Aquí la escalada libre en los años 80 se empezó a intentar hacer lo más libre posible, a pasar por los sitios más difíciles, y ahí estoy yo. Fijaros lo que ha hecho el cambio climático, qué espaldas tenía y qué birria de tío ahora, pero vamos, esto no hay quien lo pare, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Bueno, y yo andaba por allí, por la Pedriza, después de haber hecho la oeste del Dru, estaba muy subidito y conocí a Cristina. Y Cristina dijo, este que parece medio tonto, no hace nada más que subirse las piedras, yo creo que parece buen chaval, me voy a quedar con él. Y ahí seguimos mucho tiempo. Enseguida empezamos a fabricar hijas. Hicimos 4 rápidamente. No son todas nuestras, solo son 4 de ellas. Esta es Patricia, la pequeña, Cristi, Sonsoles y Mónica. Y bueno, empezaron, en aquellos tiempos la gente teníamos hijos, no como ahora, y todos los amigos tenían hijos de la misma edad, más o menos, íbamos a la montaña juntos y los niños se quedaban jugando en aquel sitio tan estupendo. Muchos fines de semana al refugio de la Pedriza con las niñas que iban de momento a jugar, pero pronto sintieron inquietud por escaladas y por conocer montañas, y yo estaba encantado, fue una etapa de mi vida maravillosa. Si ahora hiciese esto me meterían en la cárcel. Una niña de esta edad bajando del Almanzor por esa cuerda sin asegurar sería terrible, pero ahora hay mucha protección, como es lógico. Pero las hijas se lo han pasado fantástico, aquí estamos en Dolomitas. Y aquí mi hija Patricia, fijaros, este es un paso difícil de la cara sur del Pájaro, en la Pedriza, difícil. Y con qué tranquilidad está, lo que se aprende de niño, se aprende muy bien. Está que parece que está tranquilamente y es complicado. Aquí he visto yo sufrir a mucha gente. Y aquí una acordada en la cumbre del Catinacho, en Dolomitas. Cristina está escribiendo en un libro que había en la cumbre y bueno, Cristi, con cara de niña todavía, era la tercera de las mayores. La cuarta, las primeras nacieron un año cada una y la cuarta se retrasó un poco y venía menos con nosotros. Pero luego también ha escalado, era esa que se veía en la Pedriza. Y aquí el Cervino, una de las montañas más bonitas del mundo, por supuesto, aunque hay muchas muy bonitas. Cristina tenía muchas ganas de subir al Mont Blanc y al Cervino. Habíamos escalado en roca de jóvenes y aquí ya teníamos hijas. Las hijas nos acompañaron y se quedaron en un refugio que hay aquí, el refugio de Horley. Esta es la arista de Horley. He subido a esta montaña por aquí, la primera vez con Cristina, la segunda vez con mi hija mayor, que aquí la prometí que dentro de un par de años iríamos los dos, hicimos una ascensión rapidísima, y con un compañero también muy joven hice la Norte, que es una vía ya de las grandes rutas difícil. Aquí está Cristi, la pequeña de las mayores, en el Valle de Ordesa, pero mirad qué tranquilidad también, una vía de entonces de 6º grado, de prácticamente lo más difícil que se hacía. También el esquí ha sido para mí muy importante, todo lo que se hacía en la montaña. El esquí de fondo, aquí estoy participando en la marcha longa y como es lógico, las hijas pues hacían lo que yo hacía y lo siguen haciendo. La mayor ya tiene 52 años, hay veces que digo, no puede ser, aquí tiene que haber algún fallo, pero es la realidad. Y bueno, he participado en muchas carreras en todo el mundo y también aquí en campeonatos de España. He ganado un campeonato de España, de Castilla, y una carrera nacional, que había corredores de todas las carreras, e inaugurando un circuito de fondo. Pues aquí estoy el 1, no siempre quedaba el 1, algunas veces quedaba el 3, el 5, depende, pero hay veces que sí. He procurado lo mismo en mi trabajo que en mi deporte, el hacer las cosas siempre bien. Aquí también ahora las carreras de montaña son muy populares, hay un nivel impresionante, parece que se han inventado ahora, pero no. Esto es el año 90 y aquí estamos corriendo una carrera en la Pedriza, mi amigo Carlos Muñoz Repiso y yo. Y fijaros que estamos los 2 primeros, los número 1 y los únicos veteranos. O
sea que nos cuidábamos, procurábamos, como he dicho, hacer las cosas bien. Con mis hijas he hecho siempre cosas muy interesantes y muy divertidas y con gente más joven y eso les gustaba. Aquí estamos haciendo la travesía Chamonix-Zermatt, que es ir con esquís durante 4 días desde Chamonix hasta Zermatt, desde salir del Mont Blanc y llegar al pie del Cervino. Mis hijas, la mayor hace poco a un periodista le decía, es que ir con mi padre era como ir a un concierto de los Rolling Stones. O sea que a mí eso me hace muy feliz, el que todavía sigan queriendo ir con su padre como este año ha ocurrido. Y en estas 2 fotos hay mucha diferencia en una de otra. También aquí es los primeros tiempos de la escalada en nieve y en hielo, dando una clase. Yo era director de la escuela, aquí tengo 26 años, con crampones de 10 puntas, con lo que había, y dando una clase teórico-práctica en la escuela, vamos. Y aquí haciendo una escalada de dificultad. Yo empecé a hacer escalada difícil, había hecho corredores, pero ya muy mayor, de 40 y bastantes años, y he hecho muy buenas escaladas y muy interesantes. Esta maravillosa en los Alpes, una escalada que estaba sin hacer por españoles, era 6º grado, el máximo que en aquellos tiempos había, y nos dijeron que estaba en buenas condiciones, y con mi amigo Pepe, un poco extraplomado, aquí estamos bajando y se ve que la cascada en esa zona es un poco extraplomada. Fantástico, he disfrutado mucho y sigo disfrutando porque sigo escalando. Aquí también me gusta hacer vías en solitario, sin cuerda, rápido, cuando hay muy buenas condiciones. Entonces el Liskan en Suiza, en los Alpes, y también estoy haciendo esta ascensión sin cuerda con un amigo, los dos, una ascensión que se hacía en 10 horas, pues la hicimos en 4, así, por entrenamiento. No es que tuviésemos prisa, sino porque estaba la pared en muy buenas condiciones y se podía hacer. Esto es en Canadá, es una de las cascadas más largas del mundo, tiene 700 metros, y aquí estamos en la parte final, ahí estoy yo y abajo está mi compañero. Un hielo fantástico, una Semana Santa que pasamos en Canadá haciendo este tipo de escaladas absolutamente maravillosa. Hemos llegado a hacer cosas difíciles como esta en los Alpes, el supercouloir del Mont Blanc de Tacul, y bueno, se ve que es un terreno mixto, complicado, sobre todo el primer largo. Era la segunda vez que se hacía por ahí por españoles ese hueco y no siempre estaba en condiciones. Y bueno, y aquí llegamos a la primera expedición. El año 1968 pues fui seleccionado dentro de un grupo, íbamos 15 personas, para ir a Rusia a una expedición a aquellas montañas, al Cáucaso. En aquellos tiempos no íbamos como ahora con pantalones vaqueros, llevábamos pantalón gris, chaqueta azul, corbata con los colores de España y el escudo olímpico. Y aquello para las aduanas era fantástico, fantástico, funcionaba estupendamente. Debíamos de volver al uniforme, yo creo. Y bueno, estamos en la Plaza Roja de Moscú, fue una experiencia fantástica. Subimos al Elbrus, la montaña más alta de Europa, todos, los 15, y nuestro objetivo difícil era hacer el USBA, la arista norte. Y bueno, pues la pudimos hacer, 4 de nosotros, subimos por este glaciar y escalamos esta pared hasta la cumbre, con un bivac. Allí estamos los 4 a la bajada. El material era totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Los piolés no tenían nada que ver con el material que se utiliza ahora. La ropa también. Habíamos pasado una noche en plena arista, pero fantástico y muy contentos de lo que habíamos hecho. Sin embargo, los rusos también tenían mucho peor material que nosotros en aquella época. Todo eran ropas militares, lo que llevaban. Una cordada que estuvo escalando una vez cerca de nosotros todavía llevaba botas con tricunis, no con goma, sino con unos clavos que se ponían en aquella época, y era el año 68. Vamos. También participé en la primera expedición española al McKinley, el año 1971. Salimos en los periódicos también allí en América, en Alaska, y fue una expedición fantástica. El ir a Alaska era como un sueño, ¿no? Ir al McKinley. Allí no había porteadores, porteábamos las cosas. Los americanos habían dicho que teníamos que llevar raquetas, pero no nos fiamos y llevamos esquís, y subimos hasta muy cerca de la cumbre con esquís y nos vino muy bien. Fue una experiencia fantástica para luego poder ir al Himalaya. Aquí estamos utilizando las raquetas
y haciendo porteos a los diferentes campamentos. Tuvimos que hacer 5 campamentos. Pasamos frío en Alaska, un poquito de frío, sí, ya veis, las tiendas eran muy malas, muy estrechas, se pegaban, pero bueno, ahí estábamos nosotros con nuestra ilusión y con nuestras ganas. Y una ventaja de Alaska era que no se hacía de noche. En el mes de julio no se hace de noche, solo se oscurece un pelín, pero muy poco, y podías moverte durante todo el tiempo si tenías fuerza. No es una escalada muy difícil, pero tiene sitios, la subida hasta aquí y la llegada a la cumbre regular. Y el último día, Salvador Rivas, uno de los mejores botánicos del mundo, con él he disfrutado muchísimo en la montaña, me ha enseñado muchas cosas, y la última noche la pasamos en una cueva en el hielo para ir a la cumbre, fantástica, que no hacía ni viento ni se oía nada, y estaba muy bien. Y ahí estamos en la cumbre. Yo no estoy, 4 de nosotros, de aquel grupo de 14 personas, pudimos llegar a la cumbre del McKinley. Luego ya no pudo llegar nadie más porque el tiempo cambió, porque circunstancias. Yo estoy haciendo la foto y ahí estamos con nuestra bandera de España como siempre hemos ido. No había redes, ni mucho menos en aquella época, aquella eran los periódicos, pero pues se acordaron mucho de nosotros y salió por todas partes en España y en más sitios. Y bueno, llegamos al Himalaya. El Himalaya, aquí tenemos esta gran cordillera, la cordillera más alta del mundo, la más joven. Esta cordillera se formó hace 50 años cuando chocó la placa india con la placa asiática. Esto es el Tíbet, esto es la India y aquí está Nepal. Es una cordillera donde están los 14 picos más altos de la Tierra, y es impresionante lo de Nepal porque el Tíbet, ahora China, esta plataforma está a 4.000 metros aproximadamente, de ahí para arriba, de 4.000, 4.500, cerca casi a la altura del Mont Blanc. Y sin embargo en Nepal, desde 50 kilómetros cerca de la cordillera, está a 1.000 metros y ahí sube 8.000 metros para arriba. Es absolutamente impresionante. Aquí están las 14 montañas más altas del mundo, 5 están en Pakistán y el resto están entre Tíbet y Nepal. Hay una solo que está en el interior de Tíbet, que es el Sisapamma, una de las que me falta llegar a su cumbre. Llegué a la cumbre central, que tiene más de 8.000 metros, un año que iba solo, y me gustaría llegar a la cumbre principal. Espero que lo pueda conseguir todavía. Hay 3 montañas que están en el interior de Nepal, que no hacen frontera, que son el Annapurna, el Dhaulagiri y el Makalu. En esas montañas, por estar en el interior, están más cerca de los valles, rodeadas de valles verdes, y suele haber más nevadas normalmente. Por eso hay veces que nos cuesta mucho trabajo subir a estas montañas. Hay solo una, como he dicho, el Sisapamma, y las demás, que no son estas 3, hacen frontera también con el Tíbet. La cordillera tiene 2.400 metros de larga y 400 metros de ancha aproximadamente. Y aquí, en este pliegue, el pliegue de Tucuche, una montaña de 7.000 metros, que se ve desde el campo base, este es el campo base del Dhaulagiri, pues se ve este enorme pliegue que te hace la idea de cómo se han formado las montañas, empujándose una placa contra otra, han ido elevándose y todavía se siguen elevando, poco, pero todavía se siguen elevando. Es un terreno en el que hay terremotos, porque es un terreno, como es lógico, muy sísmico y tiene sus problemas. Mi primera expedición al Himalaya fue el año 1973. Era la primera vez que españoles íbamos a intentar una montaña de 8.000 metros. Y bueno, era el Manaslu, esta es la cumbre, este es el pináculo y fue verdaderamente el ser seleccionado para aquella expedición, pues verdaderamente fue un sueño. El ir el año 73 al Himalaya por primera vez en nuestro país, además de ser seleccionado, yo era el encargado de los entrenamientos cuando se creó el grupo. Se hacían las cosas de otra forma que ahora. Todavía no había forros polares, los jerseys, sí había plumíferos y pluma. Aquí estamos todo el grupo, fuimos 15 personas al Manaslu en el año 73 y en el año 75. Los materiales eran totalmente distintos a como son ahora. Fijaros qué walkie-talkie, ahora los que llevamos son de bolsillo pequeñitos, pero en aquella época pesaba todo mucho.
las bombonas de butano que las llevábamos de España, una mezcla de butano y propano, pues también eran muy pesadas. Todo era muy pesado y el material era totalmente distinta. Llevábamos unas botas fantásticas, la Loba Triple, una bota alemana muy buena, que la habíamos utilizado en el Maquilde y nos fue muy bien, y también la llevamos aquí. Tenía 3 botines, uno de fieltro, uno de piel y luego la bota, y todavía llevábamos un cubrebota para protegernos. Nunca he tenido, gracias a Dios, congelaciones por muchas razones que lo iremos contando. Pero tenían una cosa aquellas botas, que cada bota pesaba 1 kilo más que las que llevamos ahora. Cada vez que levantabas el pie, levantabas 1 kilo, y levantas muchas veces el pie. Pero bueno, hemos ido adaptándonos a lo que hay y a lo que ha ido viniendo. Muchas veces algunos amigos de mi edad me dicen, es que esto ya no es como antes. Digo, hombre, estaría bueno que fuera como antes. Pero bueno, son cosas que a la gente se le ocurre sin pensar muy a fondo. Las tiendas de campaña también eran muy malas, con un palo central, eran nacionales, nos sirvieron, se nos estropearon muchas, pero hicimos un par de iglús que habíamos aprendido y fuimos allí, bueno, pues ganándole terreno a esta montaña. Fuimos en 2 ocasiones, el año 73 y el año 75. El 73 no conseguimos subir, fue otoño y fue un año terrible, y aquí estoy yo por primera vez por encima de 7.000 metros con todo mi equipo. La pendiente no es tan fuerte, pongo las 2 fotos por eso, porque no me gusta mentir nunca. Mi amigo Salvador Rivas sacó la foto y la sacó un poco murciana, como yo digo, es que los murcianos exageraban mucho. Y voy con mi equipo, y además, que ahora muchas veces se pregunta, bueno, los serpas colocan las cuerdas. No, aquí las estaba colocando Carlos Soria. Esta placa tan difícil me costó mucho, me costó el esfuerzo de luego quedarme sin la cumbre por ir tan cargado y en un terreno tan complicado. Hice un esfuerzo muy fuerte, vino una nube que aquí no se veía, eran 40 metros de esta placa, no podía pararme porque no podía hacer una reunión para meter este clavo y fijar la cuerda hasta que llegué encima de la placa. Y fue mi primera experiencia muy dura, pero muy reconfortante, y que ahora la recuerdo con muchísimo agrado, como es lógico. También he colocado cuerdas ya de mayor, ahí era jovencito, tenía 30 y algunos años. Esta es una montaña absolutamente maravillosa, el Domecan, una montaña virgen en el Himalaya de 7.200 metros, preciosa. Acabamos subiendo por aquí, pero aquí yo, con 70 años, también estoy instalando la cuerda. Ahora no las instalo, hay serpas ya cada vez mucho más mejor entrenados y más técnicos y más tal, que también lo hacen ellos, y tengo muchos años, pero vamos, hago lo que puedo como siempre. Pero aquí estoy a mis 70 años subiendo a esta montaña. Fue una aventura fantástica. ¡No podemos! Mi amigo Salvador García Tance me invitó a esta expedición y teníamos muchas ganas de conseguirla. Fuimos durante 3 años, nos sentimos como exploradores. Este es Salvador García Tance. Nos sentimos como exploradores en aquel momento, y ahí estoy. Se ve la cuerda blanca que llevo para dejarla fija y la otra cuerda que es la que me está asegurando a mí por si hay una caída. Fue una aventura fantástica, absolutamente fantástica, el conseguir subir por un sitio que no había subido nadie, y ya en esta época que ya no quedan muchos sitios así, pues fue maravilloso, estupendo. El terreno era complicado, estos 400 metros para llegar a la arista era un terreno mixto de rocas y de hielo, con alguna placa de hielo como eso, fantástica. Ahí teníamos nuestro campamento a 6.000 metros y bueno, pues conseguimos subir a esta cumbre. De todo el grupo que íbamos también solo conseguimos subir 2. Fue una pena, pero en las montañas muchas veces es así, uno no se ha aclimatado del todo. Siempre he llevado y llevo las banderas de España conmigo y de donde vivo, porque no por nada, sino porque soy de aquí, nada más. Y bueno, estábamos hablando del Manaslu, la primera expedición,
y es un sitio para mí mágico. Esta es la mezquita, el templo de Sama. Ahí es un pueblo precioso, era la primera vez que yo iba allí, rodeado absolutamente de prados estupendos. La vez que subí, 37 años después de haberlo intentado por primera vez, la vez que subí, seguía el mismo lama en este monasterio y se acordaba de nosotros, porque en aquella época, la primera vez que fuimos, solo habían ido por aquel valle 2 expediciones, una japonesa y otra alemana. Y tenía fotos nuestras de aquella época. Yo he pasado en este templo, he pasado algunas noches fantásticas oyendo cantar a los monaguillos con los lamas que los estaban enseñando a cantar canciones en tibetano y en nepalí, y he pasado ratos comiendo sus patatas y su arroz fantástico. Y ese mismo año que yo subí a esta cumbre, pues tuve la oportunidad de poder ayudar al colegio, que acababan de hacer un colegio nuevo allí. Estos eran los edificios. Estuve 2 veces, estuve en primavera y no pude subir, y volví en otoño. En otoño volvía yo solo con un Sherpa y le pregunté al profesor, al director del colegio, que si podía llevarles algo, que iba a volver en otoño, pensando en llevarle unos lapiceros, unos cuadernos y cosas así. Y me dijo, no, aquí lo que necesitamos son 60 colchonetas y 60 edredones. Digo, bueno, pues yo voy a venir solo, pero luego con mi amigo Sito Carcavilla, pues abrimos una cuenta, vendimos camisetas que nos hizo Kukusumusu, hicimos de todo para conseguir dinero y pudimos llegar con los 60 colchones y las 60 y más cosas, ropas para los niños, material escolar y de todo. Y he pasado y paso siempre